le voy a cantar una canción a usted y a este público maravilloso que festeja el trabajo. Una canción que mi tía Anita me dijo: sobrina, tiene que cantar esta canción que cantábamos nosotros cuando éramos niños. Ahora ya no cantan los niños, ya no cantan los hombres y mujeres, solo canta la radio y la televisión. Dijo mi tía: los únicos inteligentes siguen siendo los pajaritos. Y esta historia justamente narra la canción de un pajarito y la paloma torcaza. Coño anay, coño, coño anay, coño, coño anay, coño, coño anay, coño, capituculo en ñamita, coño, capituculo en ñamita, coño, coño anay, coño, coño anay, coño, quiñe futa sungay mi coño, quiñe futa sungay mi coño, coño anay, coño, coño anay, coño, coño anay, coño, cucú, cucú mi coño, cucú, cucú, pinga coño, coño anay, coño, coño anay, coño, chupi, chupi mi coño, chupi, chupi tu corey mi coño, coño anay, coño, coño anay, coño, ralcato ayu, coño anay, ralcato ayu, coño anay, coño, coño anay, coño, coño anay, coño. Sí, ese sí, el otro comprar un termo de mapa. Ya, pues dale. Ya, pues, el hoyo también, para mí, no sé si te va a hacer un poco más grande, va. ¿Qué onda con un? Sáquenlo nomás la mujer. Ahí, al gusto del cliente, o sea, dorado, crudo, calentito, y bien susto. Si uno más que vaya no es nada, la mujer, si no, mucho no se va a perder. 10, ay, me la quiero botar. Ya, está calentito. La compré al tiro, después se llena de Sí, gente. sí, está bien. Mati, tú lo cosito con más. Con más recite, esta cuestión que se llama bombilla. Deja esta abuela. Gracias.
legítimos también usando las comunidades con allanamientos, detenciones. Y otros están detenidos también, entonces la idea es ir a apoyarlos con mercadería y puesto que en realidad una detención de un dueño de casa es bastante complicado. Entonces ya eso demanda un poco más de dinero para ellos, porque tienen que ir a visitar a sus familiares, tienen que llevar alimentos a sus familiares, y eso en realidad para una familia de una comunidad es bastante carísimo, digamos, porque tienen que desembolsar dinero de otros lados para poder acudir a donde sus familiares, ¿no? Entonces la idea es desde acá de Santiago no quedar ajeno a esto y de alguna u otra forma apoyar en lo que más se necesita hoy día en las familias, que hoy día están pasando por estas dificultades, ¿no? Y aparte de eso, también las marchas que se han estado realizando en los distintos lugares. Entonces en Santiago, en el caso de Santiago, la semana pasada tiramos una marcha en realidad, en repudio, digamos, a las detenciones que han ocurrido. Y también la marcha de los jueves que están realizando los presos políticos mapuches que están en huelga de hambre. Así que eso es como a modo general, ¿no? de este pequeño tragún. No sé si alguien se quiere presentar, para conocer un poco más, que los conozcamos un poco, de dónde vienen, qué supieron. No sé, pero ahí empezamos por acá, para que lo conozcan un poco ahí. Yo soy un tornado de Escuela Total, con la vía voluntaria acá en esta institución. Ya contamos con un compañero que nos va a prestar ayuda a los marchos. Que lo conozcan un poco acá. Soy Paolo Piñay, Santiago Guardia Meón. Yo con mi prima siempre estamos como ya apoyando en lo que más se pueda, lo que es marcha, cuando me queda en nuestra bus, y está como siempre informándose de lo que pasa. Sí, pero nos viendo por ahí. La prima. Patricia, eso, o sea, estar siempre pendiente de lo que se necesite. Todas estas instancias son súper importantes, difundir también, hacerse responsable y aportar con lo que podamos, estar siempre ahí, ¿vale? En este proceso que no es nuevo y que cada vez requiere de más apoyo, todo lo que podemos hacer. Qué bueno que haya gente que se esté incorporando y que participe de estas cosas, donde se pueden aclarar dudas, conocer el tema, porque te pueden preguntar lo que ustedes quieran, eso es lo importante. Sí, José Lenteo. Somos de Renca, somos estamos súper pendientes de lo que está pasando en nuestro pueblo. Es importante informarse y expandir la voz de lo que está pasando, que no es algo que venga a ser como bueno. Y vamos a seguir luchando con la lucha, siempre vamos a apoyar. Bienvenido igual. Siempre por Facebook, me imagino, ¿eh? Gracias, chiquillos. Está muy bien el almuerzo. Bueno, mi nombre es Andrés Lenteo, mi hijo también somos hermanos. Es complicado de repente hablar del tema, mucha gente lo hace sin saber. Por eso yo creo que estamos acá, para darse cuenta de las cosas, salir de la pama mínima, hacer este tipo de actividades que son muy poco probables, porque la gente si no aquí estaría lleno. Claro. Ese es el asunto.
Entonces, como bien han dicho acá los difundir. Lo único que nos queda, sí, o sea, esto ya empezó hace mucho rato, y ya se dio a conocer porque desgraciadamente empezaron a haber muertes y cosas así. La idea no era llegar a esto, se dio y hay que avanzar, ¿no? Apoyarnos. Bienvenido, ahí para allá. Presente, se va por la vez. Buenas tardes, caballero. Se le da un tono de hacer el muerto. Estas son comidas Ya sucedió anteriormente con lo mediático que es, las informaciones que hay. No es lo que se ve o lo que se va a contar porque allá es adversa la información, nuestra gente está sitiada, nuestra gente está siendo vulnerado de toda su integridad humana. En las casas mapuches se hace humanidad, se hace familiaridad, y eso se vulnera por cuestiones políticas y mediáticas. Los mandados estamos en eso. Poder aportar lo que más podamos estado de vida que podamos aportar acá en el Capitolio. Eso no Leve Peña. Yo quiero opinar que el pueblo mapuche no se puede dejar vencer, que tienen que salir adelante, luchar por sus ideales, por su territorio, que es de ustedes. Yo no tengo ningún ancestro ni descendiente mapuche, pero me he contactado con un amigo muy querido que se llama Pedro Inelpino, profesor de Mapudungun. Ya lo conozco 49 años. Así que es como mi hermano. Ya, ¿y usted? Que sigan adelante. ¿Usted sabe dónde es el Peña? Es del bosque, en la... ¿Usted lo ha visto? No, hace como... En diciembre lo vi, los primeros a fines de noviembre. Peña, bueno, una de las cosas que también, bueno, a veces también se ha recordado de él. Yo creo que nuestros chachai van dejando huellas en el camino y eso, bueno, nos queda en los recuerdos, ¿no?
Bueno, lamentablemente tengo que decir una mala noticia de él. Él falleció, ayer fue sepultado. En un accidente muy feo. ¿Automovilístico? ¿Ah? ¿Automovilístico? Sí. Bueno, ahí estuvimos todos estos días acompañando a la familia. Los que pudieran acompañarnos el día, porque fue un día de semana, todo esto fue el martes pasado, falleció el hijo y él. Los dos se llamaban Pedro. Así que primero se sepultó el jueves, se sepultó al hijo y él falleció también. El mismo jueves falleció en el hospital en la mañana. Y llegó ayer el viernes a las 4 de la mañana, llegó aquí a Colinche. No, perdón, Colinche, Mahuirache, perdón. Y ayer se sepultó, en la tarde. Bueno, ahí había muchos recuerdos de parte de la gente que lo conoció, dejó harta enseñanza ahí a su gente, a los niños, hay muchas conversaciones ahí positivas en realidad de él. Así que eso en realidad, Ya, ¿puedo seguir? Sí, pues. Mire, yo lo conocí a él cuando nos presentamos al servicio militar, aquí en Antonio Vargas con Bilbao, en 1964. Y juntos salimos a la construcción, al departamento de construcción. Y yo lo quiero mucho, y era como mi hermano. Pero yo escuché ayer en la radio Conexiones y dijeron algo de que había fallecido. La verdad que lo siento harto. Sí, porque moría una persona que, bueno, tenía su... no era adulta tampoco, tuvo 60 años. Sí, la misma edad, 68, 63. Entonces se veía una persona sana, viéndole. Un accidente de este tipo en realidad era muy complicado. Así que bueno, lamentablemente falleció y dejó ahí harta tarea también ahí en el bosque, que tendrán que, los que están atrás, los hijos, a quienes él le enseñó a hoy día hacerse cargo, ¿no? de ese lineamiento ahí en el bosque. Así que eso es lo que... Gracias por haberme escuchado. Sí. Buenos días a todos. Yo soy cristiano, de forma particular vengo a apoyar todo tipo de manifestaciones de mapuche o políticas. Y en general pertenezco a la Radio Popular y en La Granja, de Enrique Torres. Y vengo a difundir más que nada, a mostrar lo que se puede hacer para que la gente que no puede llegar a Santiago, la gente que está trabajando en cierto horario, o la que llega muy lejos, sepa lo que está pasando en las calles. Esa es mi tarea. Y apoyo personalmente todo tipo de manifestaciones. Mari, mi nombre es Pupe, pertenezco a una organización de derechos humanos, hace tiempo que estoy con los estudiantes, pero más que nada apoyando al pueblo mapuche. Bien importante lo que usted dijo al principio también, porque yo he estado viajando harto a lo que es la cárcel de Angol y a todos, digamos, a las comunidades. Me tocó estar en el hospital cuando iban a formalizar a Ceferino Celestino Córdoba. Con su familia no pude estar, pero estuve en contacto con la Lamien Isabel. Y a la cárcel voy cada vez que puedo. Me toca ir de nuevo ahora el 9 de febrero. He estado con Leo, con Daniel, con Ramón, con Cristian, con todo ello. Es importante darle harto el apoyo a ellos, a sus... En eso que pregunta la hermana acá, lo que yo decía en apoyo concreto, las comunidades en el sur son muy diversas, el pensamiento de las comunidades es muy diverso. Hay comunidades que aceptan libremente a que quizás jóvenes universitarios vayan a ayudar, qué sé yo, a diferentes labores mismas del campo, de la comunidad, que lo aceptan de buena forma, y hay otras comunidades que definitivamente no aceptan a nadie que no sea la comunidad y a nadie que no sea más.
Por eso también es bueno preguntar y asesorarse, porque muchas veces pasa que va gente, apoya y ven que no eres mapuche y ven más encima que eres de Santiago y oye, aquí no. Entonces igual esa gente que va con toda la gana, igual queda así como después bajonía y diciendo, pucha, no, vengo con todo el ánimo y aquí me echan. Pero eso es por normas culturales que tenemos como mapuche. Pero en términos de apoyo concreto, como decía la hermana acá, los hermanos que están en las cárceles, por ejemplo, por dar un ejemplo, necesitan apoyo concreto en materiales para trabajar. Ya sea incluso mostacilla, hilos para las pulseras, alambre de alpaca, alambre de plata. Es algo trágico para cualquiera, pero a veces es muy fácil hablar de los precios. En otros términos, incluso les dan apoyo. Como el día que van a viajar, no sé, cuando se manden los hermanos al sur, por último llegar al terminal y decir, pucha, aquí tenía un regalo y llévaselo a los hermanos. Esos son algunos aportes concretos en términos de apoyo, pero sí, otro de los apoyos concretos es salir, pues manifestarse, tratar de movilizar gente, de concientizar a gente, de conversar en cualquier lugar donde andemos, con el vecino, con el papá, con los amigos, en cualquier lugar tratar de conversar. Porque si ganamos una persona más, ya es tremendo aporte. Ya es una lucha ganar si ganamos a una persona, si tratamos de convencer a una más. Entonces eso es como lo que siempre tratamos de hacer. Y de alguna forma, como yo les decía, nosotros hacemos esta actividad y la tratamos de publicitar harto, qué sé yo, por medios de internet, de Twitter, de todos esos medios sociales, por medios de radio, pero siempre cada vez va llegando más gente, o sea, menos gente. Pero también tenemos la experiencia de cuando ha fallecido alguno de nuestros hermanos, cuando falleció el último que fue Collío. No sé, al otro día había 1000, 2000 personas en una velatón que realizamos y lleno. Pero eso pasó solamente porque habían matado a un mapuche. Y eso es lo que nosotros decimos, ¿por qué hay que llegar a eso? ¿Por qué tenemos que esperar a que nos estén matando para recién decir, ay, me duele lo que le pasa a mi gente? Recién ahí. Pero no sé, yo creo que el dolor es permanente. O sea, el dolor es permanente y mucho más para los que somos mapuche. Para mí es un dolor permanente no poder estar en mi tierra, en mis comunidades, del lugar donde yo vengo, porque no hay tierra. Porque no hay tierra y la tierra que está ocupada, por lo menos en mi sector, está ocupada por la iglesia. Entonces, para mí es un dolor permanente, tienen que estar aquí, encerrados en 4 paredes y no estar en donde tengo que estar. Entonces, el mapuche tiene una vida que es complicada, que es sufrida. Y el mapuche que es consciente, como les digo, más aún porque tiene que sacrificar muchas cosas para poder apoyar a los de uno y para apoyarse uno mismo también. Y en el tema de realizar actividades o cosas así, yo creo que se hace mucho llamado acá en Santiago de diferentes organizaciones, porque acá igual en Santiago hay una diversidad de mapuche, una diversidad de organizaciones, con diferentes planteamientos, algunos políticos, otros más culturales, otros más netamente ligados a practicar lo mapuche y no asumir que la práctica de lo mapuche también tiene que ver con un tema reivindicativo y político, pero tratar de siempre estar asistiendo y si hay que traer alimentos, traerle alimentos, tratar de generar esa clase de cosas. Y si hay gente universitaria, por ejemplo, yo en la mía que está ahí siempre lo he visto en 20 ocasiones, no tengo idea cómo siempre lo veo. Entonces, como les decía, es gente que uno ya está conociendo porque siempre está. No sé, pues la gente que tiene universidades, entre sus compañeros perfectamente se pueden reunir cosas. Hace un tiempo atrás, el año pasado, se me acercó unas personas que no eran mapuches, que eran de una población de Pudahuel. Y me vinieron a decir después de una marcha, me dijo, la mía nosotros vamos a hacer una completar la población y queremos pedirle permiso para hacerla completada y eso mandarlo a los presos. Le dije, pero la mía ¿cómo nos pide permiso? O sea, si usted la quiere hacer, una alegría para todos, si usted quiere vender completo en su esquina y esa plata, que sean 30 lucas, enviarla, para mí me pareció genial, yo me alegré porque yo me era una hermana, una familia que les nació ir a hacer eso, entonces
Esas son cosas que a veces ni siquiera tienen que conversarlas con nosotros, cosas, iniciativas de cada uno nomás. Puede ser igual cualquier iniciativa, como digo, de vender, no sé, cosas en la feria, de vender los completos como lo hicieron los hermanos, de organizar las tocatas, no sé, diferentes clases de acciones que se pueden realizar y que cada uno en su área, porque se mueve, las pueden realizar. Otros hermanos que han montado exposiciones fotográficas, que han hecho intervención en las calles, los que son de grupos de teatro, por ejemplo. Son montones de acciones, pero solo hay que realizarlas, no quedarse en la idea. Hay que tratar de concretarlas y concretarlas. Nada más, y eso va a ser un apoyo siempre. Aunque no estemos articulados quizás uno con otro, pero ya sabiendo que otra persona se está moviendo, ya es un logro. De todas maneras, para que todos sepan, como decía la Lamien Chaipe, que no es necesario que, si ustedes quieren ayudar o algo enviando cosas a alguna de las cárceles, se puede enviar directamente a la cárcel a nombre de cualquiera de uno de los presos políticos que están adentro. Entonces, si alguien quiere, por ejemplo, yo ando juntando monedas de a peso porque con eso ellos trabajan, entonces se las pueden hacer, me dio un calambre, hacer llegar a la misma cárcel a nombre de alguno de ellos. Ellos lo van a agradecer y les van a servir, las van a juntar con el resto que han tomado, que se les ha enviado. O si les quieren mandar una lámina de alpaca que las venden ahí entre San Francisco con Merced, más o menos por ahí en unos pasajes que hay, o 1.000 pesos, por ejemplo, cuesta un rollo de alpaca, ¿ya? Y una lámina cuesta como 4.000 pesos. Con una lámina sacan como 15 pares de aro. Y eso es súper bueno porque le sale plata para dar a la familia. Entonces, ese tipo de cosas uno puede enviarlas desde acá. Es anónimo, pero el que quiera ayudar, ¿para qué? Necesita poner su nombre cuando está solidarizando. Y lo otro, por ejemplo, que hay un chiquitito que está solo en Cholchol, que se llama Gabriel, él es menor de edad. Y bueno, también sería bueno porque él está solo, no es como acá que hay como 15 ppm, ¿no es cierto? De mandarle, no sé, tal vez carta o alguna cosa como para que se sienta más acompañado. En Temuco también hay algunos, pero yo creo que el menor de edad que está en Cholchol igual es como complicado porque está solito. Acá por último los otros, la mien se acompañan entre ellos, si bien los han estado separando y esperamos que los junten de nuevo, como importante eso. Y como les digo, pueden en la cárcel igual le entregan las cosas y se las hacen llegar directamente a la cárcel a nombre de cualquiera de uno de ellos con una carta dentro que diga, oiga, Leo Quijón, por ejemplo, Leonardo, esto es para que lo compartan entre todos. Ellos van a compartir, ellos comparten todo adentro, entonces para que sepan que no es tan complicado hacer llegar algo allá, no hay para que tampoco viajar, se puede mandar por encomienda. Incluso para contar otra experiencia, lo que dice la hermana de cómo es la realidad y cómo las cosas que se necesitan realmente. Hace unos meses atrás estuvieron los hermanos de Temuco, que estaban en ese entonces en Temuco, estuvieron en huelga de hambre. No me acuerdo cuántos días alcanzaron a estar, pero alcanzaron a estar más de un mes, creo. Y llegó el día en que los lamineros tenían que trasladar hacia Angol. Y a veces tanta la necesidad que nosotros no teníamos idea, que el hermano ni siquiera tenía un bolso para trasladar sus cosas de la cárcel. Tuvieron que agarrar todas, porque el hermano no tenía plata para comprarse un bolso, para poner su ropa. O sea, hasta ese grado de apoyo no hay. De que alguien tenga una mochila y vaya y diga, oye, ¿sabes que yo te traigo una mochila para compartir tus cosas? Hasta esos grados no hay nada. O sea, hasta las cosas más mínimas sirven, porque cualquiera no se preocuparía de esas cosas, pero en ese momento faltaba una mochila para el hermano para que trasladara sus cosas, y sin eso no podía sacarla. Entonces, a mí uno se empieza a dar cuenta que uno a veces dice, ¿qué puedo hacer? Y te das cuenta que cosas tan mínimas, con un par de calcetines por último, ya es apoyo, ya es algo. La niña, el año pasado, en octubre a veces fue, la primera situación de, también, fue ella parece, ¿no? La que pidió permiso. Bueno, también nos pidió permiso, conversó conmigo un día. Hubo una actividad en Pudahuel y compró cerveza, compró varias cosas. Sacó la plata de eso y lo reunió como 30.000 pesos, parece que hizo, con su pareja. Y cuando supo que nosotros íbamos a la cárcel, parte de eso la invirtió en mercadería y
el resto, lo que le sobró, digamos, en dinero, lo mandó. Claro, y eso igual te sorprende en realidad, que una persona, una pareja, por iniciativa propia, digamos, hicieron esa acción. Y o sea, igual anima en realidad, pero en realidad no estamos solos. Por eso puedo contarle un poquito esa anécdota. Lo otro, no sé, como decía Damián, todos los días hay allanamientos, todos los de aquí para adelante van a haber muchas detenciones. Puesto que lo que ocurrió el 4 de enero, supuestamente hay un solo culpable, ¿no? Y todavía en la cacería, en realidad, en las comunidades allanadas, sitiadas, buscando a los involucrados, supuestamente. Entonces, y aquí van a culpar a cualquiera, a cualquier persona en realidad que tenga los indicios. Bueno, de hecho, en las comunidades, lo primero que se van a rescatar los pagos son los zapatos. Zapatos, ropa, esas son las primeras cosas que se llevan, si es que no encuentran armas. Porque supuestamente, para crear el montaje y ahí, porque tú, las zapatillas, las marcas de zapatillas son todas similares, ¿no? La Adidas, donde tú tienes la misma huella, y si los otros fueron a llenar una casa, se encontraron con esa zapatilla, ya él fue. Y de esa forma han habido detenciones últimamente. Entonces, de aquí para adelante, como les decía, vienen muchas detenciones. Históricamente, estos par de últimos 4 años aproximadamente, en los meses de febrero, han ocurrido hasta en Santiago detenciones. Entonces, igual acá estamos atentos muchas veces a todo ese tipo de situaciones que ocurren en el sur, que también se repiten acá en Santiago. Porque aquí estamos todos involucrados, aquí solamente por tener el nombre, el apellido mapuche, en realidad ya eres terrorista, ¿no? Y estás involucrado en los hechos de allá. Eso puedo aportar, no sé, alguien más que Peña Puenteo. Bueno, la verdad es que últimamente no he estado muy activo en las marchas porque la organización donde pertenezco se nos fueron 2 peñas, pero de una forma accidental. Ahora, con lo que decía la Olguita, claro, de repente cuando los medios de comunicación te venden una imagen, que si yo el atentado de Luxinger u otra, y muchas tantas, la población chilena comienza a crearse una imagen negativa al pueblo chileno. Entonces, cuando lo que estamos más metidos en la causa, sabemos que como el 10% puede ser verdad y el resto es montaje, qué sé yo. Entonces, lo que decía la Minolga es verdad. Si tenemos algún familiar que se forma un criterio de esto es mapuche, una cuestión, ahí se le enoja. Esto es un montaje, es algo, es como, una conspiración, algo que el Estado forma, que el Estado chileno forma por medio de los fiscales y qué sé yo, y los testigos, digamos, protegidos, etcétera. Porque la verdad es que si uno se pone a informarse, pero así de profundo, ejemplo, en mi carrera me tuvieron que decir que viera el documental I Love You Pinochet, que yo nunca lo había visto, y de verdad que ese documental se lo recomiendo que lo vean porque ahí se ve que a los cabros chicos, desde que son chicos, lo hacen endiosar a Pinochet. Así como que el loco es un salvador de la patria y la cuestión, pero los cabros chicos crecen con esa mentalidad y nadie les cambia la pomada, ¿sabes? Aquí es lo que voy con esto, que nosotros con nuestros niños igual, desde un principio le contemos la historia, pero desde el punto de vista mapuche, la historia real, no la historia que Villalobos, ¿cachai? La enterró, ¿cachai? Entonces, ese es un aporte informativo, ese es un apoyo, digamos, consciente. Quizás no sea material, como dejar alimentos, viajar, pero sí es un apoyo consciente con la población, no tanto chilena, sino con gente extranjera que está acá, por ser ayer mismo, fui a despedir a una
una niña de Corea que siempre estuvo en las marchas, que la vive en Yipun y Villacruz, y esa niña se lleva una información para el extranjero, la cual la va a contar y va a ser como una historia real, no la historia que el Estado chileno les vende cuando hace reuniones internacionales con otros países, ¿cachai? Entonces esa igual es una forma de apoyar, de aportar, de ganarse, digamos, la conciencia de otra persona, de la forma de la verdad, pues de los atentados que se han hecho. Yo después que vi ese documental que se llama El odio Pinochet, no me quedó ni la más duda que el asesinato de Matías Carrillo fue, digamos que fue preparado, así, o de Huentecura que ya porque en Huentecura nada se supo del asesinato. Era un gallo que entró a la cárcel porque no sé por qué delito asesinó a Huentecura y el Estado se encargó de sacarlo y desaparecerlo, y desapareció. ¿Sabes? Entonces son cosas que tú... yo después que vi ese documental me di cuenta de que ni siquiera las autoridades del Estado son los más poderosos, sino son poderosos los economistas. Ellos lo mueven como piezas de ajedrez. ¿Sabes? O sea, en el fondo los ministros y senadores quedan chicos al lado de los economistas. ¿Ah? Este es como el padrino, cuando mueve a la gente del Estado. Okay, yo te pago toda la propaganda, pero tú legislas esta ley que me permite implantar, o sea, poner una transnacional que se yo en Biobío, en Arauco. O no sé, pues, yo te cubro toda la propaganda, pero tú en el norte... hay una ley, claro, una ley que me permita sacar una mina y da lo mismo si contamina el agua de los aymaras. ¿Cachai? Entonces, eso supongo por la cual que nosotros nos informemos y que esa es otra forma de aportar, la forma consciente, con la persona, con tu vecino, con tu amigo. ¿Cachai? Yo la verdad es que hasta el 2010 era un mapuche inconsciente, o sea, era mapuche de apellido, como decimos algunos, pero que no tenía idea y quizás no tenía tampoco un interés hasta que de repente me nació, ¿cachai? Y eso, Matías Carrillo también, antes no sabía que era mapuche por el apellido, pero también no cachaba nada hasta que se dio cuenta, el compadre investigó y ahí se lo tenemos muerto porque el loco sabía mucho. Matías Carrillo sabía mucho. Y eso es lo que el Estado le quitaba. El loco decía en los mismos videos de YouTube, ¿sabes? Ese mensaje estoy seguro que despertó a muchos mapuches cuando el loco decía que el preso político está ahí porque el Estado lo quiere ir, no porque ella cometió un delito. Entonces el Estado dijo, no, este gallo nos está cagando, nos está desequilibrando, hay que pitearse, ¿sabes? Entonces, eso por tu dueño por la mano, que nos informemos. Wake